Hola, en este video vamos a ver qué son los patrones y la secuencia. Me interesa que diferenciemos ambos conceptos y que podamos hacer una introducción a este tema para luego enfocarnos en específico en lo que vamos a ver en matemática. Por eso vamos a partir con la diferenciación de patrón y de secuencia. Si bien van en conjunto, significan algo distinto. El patrón, tal como lo indica la palabra, es el jefe. Es el que me va a dar la instrucción, el que me va a dar la orden para construir la secuencia. Y asimismo, la secuencia entonces es una cadena de datos que está construida, bien larga, en base a un patrón, en base a una instrucción. Entonces el patrón es solamente la instrucción y cuando yo esta instrucción la repito muchas veces, lo transformo en secuencia. Pero de patrones tengo distintos tipos. Y yo aquí puse algunos. Hay muchos tipos de patrones. Los patrones se ocupan, por ejemplo, en la música, en la danza, en la decoración de hogares, un montón de cosas. Así también en matemáticas. Yo aquí puse algunos, son ejemplos, porque me interesa que entendamos el concepto, pero pueden haber nuevos ejemplos y si te interesa dejármelo en los comentarios, yo feliz. En específico voy a trabajar con dos, los de repetición y los numéricos. Los numéricos es propiamente tal que nos vamos a enfocar en cuarto básico en matemática, pero también quiero que conozcas estos de repetición. ¿Por qué? Porque quiero que entiendas lo que significa. De repetición obviamente es repetir algo, y yo aquí puse 4 ejemplos de repetición de movimiento, de sonido, de colores o de números. Y todos se van a repetir. Por ejemplo, una repetición de movimiento. Si yo te digo cabeza, cabeza, hombro, codo. Ese es mi patrón, esa es mi instrucción. La cabeza, cabeza, hombro, codo. Cuando yo eso lo repito muchas veces, lo transformo en una secuencia. Entonces yo diría cabeza, cabeza, hombro, codo, cabeza, cabeza, hombro, codo, cabeza, cabeza, hombro, codo. Cuando lo repetí muchas veces, lo transformé en una secuencia. Ese mismo patrón se transforma en una cadena que forma la secuencia. Yo podría continuar esta secuencia infinito y seguir diciendo cabeza, cabeza, hombro, codo. Eso en adelante. Pero asimismo también puedo saber qué venía antes. Por ejemplo, antes del codo venía el hombro. Antes del hombro venía la cabeza. Antes de la cabeza venía otra cabeza. Y puedo ir hacia atrás. Yo la puedo comenzar desde donde yo quiera, siempre y cuando yo mantenga este orden que es cabeza, cabeza, hombro, codo. Si fuera de sonido, por ejemplo, que yo digo boom, bada, boom. Ese es mi patrón. Ese es mi orden. Cuando yo esto lo repito muchas veces, lo transformo en secuencia. Por ejemplo, boom, bada, boom, boom, bada, boom, boom, bada, boom. Y continúo. Eso sería un patrón de repetición de sonido, que cuando yo lo repito muchas veces se transforma en una secuencia. Si fuera de colores, por ejemplo, azul, verde. Ese es mi patrón, esa es la instrucción, solamente azul y verde. Cuando yo repito azul, verde, azul, verde, azul, verde, azul, verde, eso es una secuencia. Podría haber sido azul, verde, azul. También se transforma en una secuencia. Porque repetí el patrón que yo tenía originalmente, que era azul, verde. Si fuera de números, por ejemplo, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mi secuencia es esa y mi patrón simplemente es 1, 2, 3. Esos son los que son de tipo de repetición, que en el fondo yo repito, valga la redundancia, muchas veces el mismo patrón. Pero hay otros que no se repiten y igual son tipos de patrones y conforman secuencias, que no se repiten de manera explícita. Y esos son los patrones numéricos. Estos son los que a mí me interesa que trabajemos durante este año. Los patrones numéricos son los que tienen que ver con las operaciones matemáticas que nosotros normalmente trabajamos, la adición, la sustracción, la multiplicación y la división. Y de esto para que tú los puedas diferenciar, tengo 2 tipos. Los que mantienen la diferencia, o sea, durante toda la secuencia, yo todo el tiempo voy a tener la misma diferencia entre el primer término y el segundo término, entre el segundo y el tercero, entre el tercero y el cuarto, entre el cuarto y el quinto, y así sucesivamente. O los que cambian la diferencia entre los términos de la secuencia.
Por ejemplo, que entre el primer término y el segundo término la diferencia sea de 1, pero que entre el segundo término y el tercer término la diferencia es de 4. Y me cambió. Esos son otro tipo. En tercero habíamos trabajado estos principalmente. Los que mantienen la diferencia durante todos los términos de la secuencia. Y de estos tenemos dos tipos, los de adición y los de sustracción. Doy ejemplo. Por ejemplo, que mi patrón de adición fuera más 3. Ese es mi patrón, esa es mi instrucción. Y yo la secuencia tengo ganas de partirla desde el número 5. Como mi patrón es más 3, a este número 5, para poder poner el segundo término, este es el primer término, el primer lugar de mi secuencia, yo le voy a sumar 3. Por lo tanto, 5 más 3 sería 8. Mi siguiente término, le vuelvo a sumar 3. Entonces, a los 8 que yo tenía, le sumo 3. Por lo tanto, eso sería 11. A ese 11 yo le vuelvo a sumar 3. Y eso me daría 14. Y así podría yo seguir cuantas veces yo quisiera. En esta secuencia, todo el tiempo entre este término y este término, la diferencia son 3. Entre este término y este término, la diferencia son 3. Fui aumentando todas las veces 3. Entre el 11 y el 14 nuevamente son 3. Por eso es de esto que mantiene la diferencia. Y este en particular de adición aumenta. Estos son los números naturales. ¿Qué es lo que son los que ustedes trabajan normalmente? Cuando ustedes sean más grandes y trabajen los números negativos, no va a ser tan así siempre. Pero por ahora, en los números que ustedes conocen, en este caso, aumentaría. Veamos ahora uno de sustracción. Por ejemplo, que fuera menos 4. Ese es mi patrón, esa es mi orden. Y restando 4. ¿Cuál sería entonces mi secuencia? Por ejemplo, que yo mi primer término quiero que sea 20. Entonces a este 20 voy a tener que quitarle 4 para poder encontrar el segundo término. 20 menos 4 sería 16. Para el siguiente término, entonces yo tendría que decir, la flecha más linda del mundo, perdón. Tendría que decir 16 menos 4. Eso es 12. Para el siguiente término, yo tendría que decir 12 menos 4, que sería 8. Y así sucesivamente. Entonces, todas las veces yo fui disminuyendo 4. Yo con estas secuencias también puedo encontrar el término que venía antes. Por ejemplo, antes de este 20, ¿cuál tendría que haber estado? Un número que cuando le quité 4 me quedó 20. Por lo tanto sería 24. Y puedo ir también hacia el otro lado. Va a depender de acuerdo a cómo a cada uno se lo solicite. En general construimos hacia adelante, pero podría ser que te preguntaran por algo anterior. Si te fijas en este también, al igual que en los de la adición, la diferencia entre este término y este siempre fueron 4. Si estuviéramos hablando de lápices, fui aumentando 3 lápices cada vez y aquí fui disminuyendo 4 lápices cada vez. Entonces mi diferencia fue siempre la misma, por eso es de este tipo. En cambio, los numéricos que cambian la diferencia en la secuencia son los de multiplicación y los de división. Porque aquí ya no es lo mismo cuando multiplico un número y cuando ese resultado lo vuelvo a multiplicar por el mismo número, la diferencia va siendo distinta. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, que sea por 5, que es una tabla que ustedes se saben fácil. Ya, por 5 y partiendo desde el 2. Entonces yo digo 2 por 5. 2 por 5 es 10. Ahora encuentro el siguiente. 10 por 5.
10 por 5 sería 50. Ahora el siguiente, 50 por 5. Se nos va complicando la cosa y aquí sería 250. Y puedo continuar así varias veces. Si se fijan aquí, la diferencia entre el 2 y el 10 eran 8. Porque 10 menos 2 es 8. Diferencia siempre implica que yo reste. Y entre 50 y 10 hay 40 de diferencia. Entonces, aquí eran 8, aquí son 40. Y entre 250 y 50 hay 200 de diferencia. Por lo tanto, aquí la diferencia fue todas las veces distinta. Por lo tanto, estamos hablando de un patrón que cambia la diferencia. Y como en los números naturales fue aumentando, entonces de multiplicación. Cuando aumentan, en los números naturales pueden ser de adición o de multiplicación. Y cuando disminuyen, que la cadena va achicando el número, sería de sustracción o de división. Y ahí tengo que ver, si se mantiene la diferencia va a ser de adición o de sustracción, y se cambia la diferencia va a ser de multiplicación y de división. O de división. Veamos un ejemplo ahora de división. Por ejemplo, dividido en 2. Ese es mi patrón, esa es mi orden, dividir en 2. Y no puedo ponerle solamente 2, porque ese 2 podría ser sumar 2, restar 2, multiplicar 2. Tengo muchas opciones. Tengo que ser súper específico de decir, mi patrón es dividir 2. Por ejemplo, que mi patrón de dividir 2 sea parta del 200. Entonces 200 yo lo divido en 2. Eso serían 100. Ahora estos 100 lo vuelvo a dividir en 2. Eso serían 50. Y estos 50 los vuelvo a dividir en 2. Y eso serían 25. Entonces, todas las veces yo fui disminuyendo el número, igual que en la sustracción, pero en este caso la diferencia entre uno y otro fue cambiando. Entre 200 y 100 la diferencia son 100. Entre 100 y 50 la diferencia son 50. Entre 50 y 25 la diferencia son 25. Entonces todas las veces me fue cambiando esa diferencia. En cambio en el de sustracción, que también disminuye, la diferencia se fue manteniendo. Todas las veces fue restar, ir de 4 en 4, disminuyendo. Eso en términos generales. Yo sé que hablé a la velocidad de la luz. Lo que pasa es que estoy tratando de ser lo más sintética posible. Pero eso es. En el fondo tengo, en los numéricos tengo dos tipos. Los que mantienen la diferencia y los que cambian la diferencia. Los que mantienen la diferencia son de adición o de sustracción. Y los que cambian la diferencia entre un término y otro son los de multiplicación o de división. ¿Cómo sé cuál de los dos es? Bueno, si mantiene la diferencia y en los números naturales está aumentando, entonces de adición. Si mantiene la diferencia y en los números naturales está disminuyendo, entonces es un patrón de sustracción. Si cambia la diferencia y está aumentando, va a ser, en los naturales, va a ser de multiplicación. Y si cambia la diferencia y está disminuyendo, va a ser un patrón de división. Y ahí ustedes tienen que ir probando por cuánto creen que es. Ustedes lo prueban en un término. Les aconsejo que al menos lo prueben 3 veces. Entonces sí se aseguran de haber encontrado el patrón de manera correcta. O si les dan al revés, les dan el patrón y tienen que construir la secuencia en base a ese patrón, ir haciendo el cálculo, siempre ocupen una hojita o algo, porque a veces la mente nos falla. Eso, espero haberles ayudado, les mando un tremendo abrazo y cualquier cosa me la dejan en los comentarios. ¡Chao!